Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Esta vez seguiremos con el tema de Jonás, la señal de Jonás. Para ello vamos a comenzar con el texto tal como aparece en el libro de Mateo. Y el título es La señal de Jonás. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Una pregunta inocente, un requerimiento inocente. ¿Y qué les responde el maestro? Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Desde luego, esto puede ser tomado como un ejemplo más de que los escribas y fariseos, por lógica, se les llamaba generación perversa y adúltera. Pero en realidad está hablando en general a todo el pueblo que él escucha y dice generación perversa y adúltera demanda señal. Es algo que nos gusta mucho. Pruébame de que tú eres en verdad, eh, eres el Mesías. Danos una señal de parte tuya, ¿no? Y les dice, ustedes son perversos y adúlteros, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Veamos, ¿cuál era la señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, nuevamente señalo esta parte de aquí, 3 días y 3 noches, no dice al tercer día, dice 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Siendo esta la única señal que dio Jesús a esta generación perversa y adúltera, no dio ninguna otra, dice, y ninguna señal se le dará, ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Sí? 3 días y 3 noches. Es decir, esto se debería cumplir. Y todo lo que nos enseñaron en la teología cristiana, en las celebraciones de Semana Santa, no concuerda en ningún punto con este texto. ¿Qué fue lo que terminaron haciendo? Sabemos que las fiestas judías eh, no se celebran siempre el mismo día de la semana. Y como no entendieron bien la escritura, dijeron, ok, antes de que llegue el sábado le fueron a enterrar, es decir, murió viernes. Y después interpretaron mal la escritura y dijeron a la madrugada del domingo, fueron corriendo a ver el cuerpo y ya no estaba allí. Perfecto. ¿Cuántos días hay? Si alguien puede demostrar que son 3 días y 3 noches con un texto griego, traducido del griego al latín y del latín al español, con las ideas preconcebidas ya no de un calendario judío de aquella época, sino de acuerdo a nuestro pensamiento. ¿A qué hora inicia el domingo en nuestro pensamiento? A la medianoche, entre el sábado y el domingo, a la medianoche.
¿sí? Pero todo esto debe ser contabilizado bajo la terminología del calendario bíblico lunar. Esto ya lo hemos analizado antes, pero sin embargo, quisiera recalcar un aspecto previo establecido en las primeras palabras. Generación perversa y adúltera. ¿Por qué se refiere como perversa y adúltera a los escribas y fariseos? ¿No se supone que son los maestros de la ley? Ya les estaba desenmascarando que ellos, bueno, que quizás tienen corazón malo, sí, pero además adúlteros. Ya sabía que ellos habían cometido adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio tiene que ser primeramente concebido desde el término espiritual. Las historias bíblicas son historias espirituales y por lo tanto son alegorías respecto de la espiritualidad. No podemos quedarnos en el nivel literal y, por ejemplo, pensar que Jesús les estaba desenmascarando a estos escribas y fariseos que habían cometido adulterio con o estaban en adulterio con otras personas. Además, tampoco Jesús debía contradecir sus propias palabras cuando él mismo decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en la misma medida con que me dices, os medirá a vosotros. ¿Qué hacemos cuando señalamos con el dedo? Con un dedo estamos señalando a los demás y sin embargo tenemos tres que nos están apuntando a nosotros mismos. Hemos estado hablando siempre que la Biblia debe ser leída, debe ser estudiada como un espejo hacia nosotros, no como una justificación, un espejo de lo que hacen los demás. Cuando hemos estudiado las esferas del árbol de la vida, en el árbol de la vida, el árbol de la vida es la representación de la estructura del alma y esta estructura del alma en la parte superior, refiriéndose psicológicamente a la cabeza, se refiere a tres facultades intelectuales. Las dos de ellas es el principio eh, padre que está en el hemisferio izquierdo, el hemisferio padre que es la sabiduría y el hemisferio derecho que es la madre. Padre y madre son dos esposos, como dos esposos, que deben juntarse, estar siempre juntos para formar hijos. Pero acá abajo, en nuestras facultades emocionales, tenemos 7 facultades emocionales en general. A estas 7 facultades emocionales se les llama tierra, se le llama esposa o mujer. Si esta es la esposa, este es el esposo. El intelecto es del esposo y la mujer o la esposa es nuestras facultades emocionales. Naturalmente que la esposa es la más preciosa, la más hermosa. Nuestras facultades emocionales son divinas, hermosas. Sin embargo, tenemos que aprender a pulirlas, a trabajarlas, a darles luz, a
con paciencia tener la sabiduría necesaria para aprender a integrar, a hacernos uno como Él es uno. Acuérdense que Jesús siempre hablaba de esto, haz que estos sean uno, así como yo soy uno contigo. Todo se trata de la unidad. Cuando aparece el término eh, adulterio, ¿qué significa? Que adulterar es tomar y convivir con la mujer del prójimo. ¿Cuál es la mujer del prójimo? Si la mujer que tengo son mis emociones, la mujer del prójimo son sus estados emocionales. Habíamos hablado de que tenemos que aprender a mirar la Biblia como un espejo para nuestra propia corrección, para nuestra alma. Pero, ¿de qué nos gusta más? Nos gusta más mirar los defectos del vecino y por lo tanto juzgar al vecino y decir, ah, mira, este está en adulterio. ¿Por qué? Porque no ha hecho esto, esto, este otro. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice así, así y asado. Nos gusta el wiri wiri, nos gusta la chismografía. Eso, a eso la espiritualidad lo llama el adulterio. Y ese es la semilla fundamental para el adulterio físico. ¿En dónde está el adulterio? Primerito está aquí adentro nuestro. Primerito inicia aquí, en la lengua, porque nos gusta estar metidos en lo que no nos conviene. Y a eso se refiere precisamente cuando le preguntan y dicen, danos una señal. ¿Qué significa? A ver, déjame verte señales, dame señales tuyas para yo creerte. Déjame ver lo que estás haciendo. Y entonces les dice generación perversa y adúltera, que les gusta estar metidos en otros, estar metidos sus ojos en otras personas para criticarles y no para verse a sí mismos. De eso trata el adulterio. Y allí es en donde nos gustan las señales. No les voy a dar ninguna otra señal sino la señal de Jonás. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Jonás? La señal de Jonás no es un profeta, como ya hemos estado viendo. Aquí dice de Jonás el profeta. Sí, bonito. Un profeta de ánimo cambiante. Un profeta que huyó de la presencia de Dios. Un profeta que deseó varias veces la muerte. Dice, sí, sí, estoy tan enojado que prefiero morirme. Estoy tan enojado hasta la muerte. Es gran ejemplo para nosotros. ¿O acaso hay algo escondido en esta historia? Estos secretos del ánimo cambiante de Jonás, que efectivamente debe morir varias veces, para que en esas varias veces que muera hayan nuevos nacimientos. ¿Nuevos nacimientos de qué? Nuevas vestimentas del alma, nuevos pensamientos, nuevas palabras y nuevas acciones. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. ¿Cuáles son nuestras vestimentas? Iniciamos en el paraíso desnudos. Y fíjense que hablo de esta forma, iniciamos, porque todos iniciamos en el paraíso, porque la alegoría del paraíso, del jardín del Edén, es una alegoría que también la tenemos que vivir todos.
en el jardín del Edén, iniciamos desnudos. ¿Cómo viene el alma a apropiarse del cuerpo? Desnudos, en inocencia. Pero en ese estado en el que venimos, desnudos significa que no podemos, no tenemos facultades para trabajar. Todo lo tenemos gratis. Nuestra madre nos da de comer gratis. Tenemos todas las cosas a la mano. Nada de lo que hacemos nos cuesta. Todos nos lo dan. Pero tiene que llegar el punto en donde tenemos que empezar a tener conciencia, empezar a tener vergüenza, empezar a desnudarnos, a ver que estamos desnudos, desprovistos de herramientas y tenemos que empezar a construir nuestros propios vestidos. Porque recuerden, el final de la historia, que alegóricamente termina en el Apocalipsis, es una cosa terrible terminar en un Apocalipsis, en realidad termina en el libro de la corrección, que es un mejor término para el Apocalipsis. En el Apocalipsis termina eh, todo el proceso de la redención en el mundo. ¿Y en qué termina? Termina en una boda. Y a una boda no podemos asistir desnudos. A una boda tenemos que asistir vestidos, bien vestidos. ¿De qué ropajes? De lino blanco, puro y resplandeciente. Y el mismo texto aclara, y esta vestimenta, estos vestidos de lino puro, blanco y resplandeciente, son las acciones justas de los santos. Es decir, no son vestimentas de tela. Lo que hemos estado estudiando son el pensamiento, el habla y la acción que estamos construyendo para revestirnos, así como habla revestidos de justicia, revestidos con la coraza de la fe y todos estos ah, aspectos que hablan de vestimentas espirituales. Entonces, el término que a veces nosotros utilizamos fácilmente para señalar a los demás, tenemos que revisarlo en nuestras propias almas. Antes de sacar el dedo en contra de otros, aprendamos a mirar nuestra propia mano como hay tres dedos que nos apuntan a nosotros mismos. Una de las cosas más graves y que causan más muertes, el pecado que más muertes causa es el pecado de la chismografía, que en la Torá se le llama la shonjara. ¿Por qué? Porque hay tres que mueren cuando hablamos mal. La persona que habla, uno. La persona que escucha, dos. Y la tercera persona de quien estamos hablando. Son tres personas que mueren. Cuando la Biblia habla de no matarás, está hablando de esto. Porque podemos matar a una persona con nuestra habla. Podemos crear mundos o destruir mundos. Ese es el poder de nuestra habla. Y es por eso que toda la Torá, de principio a fin, toda la Biblia de principio a fin, habla de la transformación del habla. Que nuestras palabras sean amables, que nuestras respuestas sean blandas, que nuestras palabras estén llenas de amor, que nuestras palabras dibujen sonrisas, que nuestras palabras creen mundos, que nuestras palabras sean dignas de nuestra boca. Por ello, las palabras de este personaje, que lamentablemente no tengo su nombre y que las refiero, que dice, las palabras que usamos
deben ser música, deben vulnerar el alma hasta hacerla gemir. ¿Gemir de qué? Gemir de alegría, gemir de amor. Las palabras son color, sonido, olor, fuerza secreta demoledora. Las palabras son la vida. Es decir, tenemos que aprender a tener conciencia de que cuando hablamos, nuestras palabras que puedan construir. La música construye. Gracias a la música, en realidad la música, la vibración del universo es la que ha creado la vida. Todas las estructuras que nosotros conocemos vibran gracias a una frecuencia, a ciertas frecuencias que se ven representadas ahora en estructuras geométricas hermosas. Por eso deben ser música, deben ser poesía. El primer nivel que encontramos en la Torá, así como en los Salmos, Proverbios de Salomón, el Eclesiastés, etcétera, son verdaderos poemas. Y los poemas son estructuras hermosas, matemáticas, geométricas, musicales. Y tenemos que entender los versos a ese nivel. Tenemos que tener un nivel intelectual para poder razonar y aceptar esas palabras, sabiendo que son palabras divinas, porque los poemas son divinos, escritos por gente que ha salido de la realidad hacia la locura divina. Entonces, que podamos utilizar esta herramienta de comunicación, de entrelazamiento entre nosotros los seres humanos, bajo estos esquemas de música que dice vulneren el alma hasta hacerla gemir, gemir de amor. Eso es lo que debería producirnos en nosotros de leer los salmos, los proverbios y la Torá, que es un poema. Así como también el libro de Jonás, cuando encontramos las estructuras matemáticas hermosas que detallan los procesos del alma cuando viene a habitar en nuestro cuerpo. Es decir, queremos conocer al Mesías, que es lo que nos está diciendo él. Vengan, revisen a ver si conocen la historia de Jonás. ¿La historia de Jonás es la historia de un profeta? No, la historia del alma y su trabajo que debe hacer cuando viene a este mundo. Esa es la historia de Jonás. Y por esto, ese relato de la estructura del trabajo que tiene que hacer esta paloma en nuestro cuerpo, ese es el enlace o el mismo trabajo que viene a hacer Mashiach en nuestra vida. Esa es la señal. Está en nosotros mismos. Entonces, tenemos que aprender acerca de Jonás eh, para aprender acerca de Mashiach.